se adueñó de los titulares de la prensa y copó los noticieros de televisión por meses. Las imágenes de vida silvestre muerta o muriendo y cientos de kilómetros de prístinas costas ahogadas en petróleo crudo molestaron y entristecieron al público. Otra imagen quedó fija en la conciencia pública cuando los medios se enfocaron en un capitán supuestamente ebrio que había llevado su barco hacia un arrecife. Pero hay mucho más que eso. El derrame del Exxon Valdez, el peor en la historia de Estados Unidos, fue también un desastre de ingeniería. El elemento humano en el Exxon Valdez es multidimensional, pero las personas se concentraron de nuevo en la visión simplista sobre el capitán Hazelwood. Nos gusta poder echar la culpa a una persona o una cosa y, ya saben, si Joe Hazelwood no hubiese tomado ese último trago, todo estaría bien. No ven la complejidad del incidente. Nos acercamos al Exxon Valdez. Está en un barco. Tiene una bandera de derrame en estribor. El tanque de viento de estribor y posiblemente 5 centros fueron impactados. El encallamiento del tanquero Exxon Valdez en el arrecife Bligh ocurrió 4 minutos después de la medianoche del 24 de marzo de 1989, una noche clara con mar calmo. Pueden ver una línea negra de petróleo aquí. La nave ha perdido 105,000 barriles hasta ahora. El enorme tanquero, casi tan largo como alto es el edificio Chrysler, llevaba más de 200 millones de litros de crudo de la ladera norte de Alaska. El crudo de la ladera norte hace un viaje de 1.290 kilómetros a través del oleoducto de Alaska hasta el puerto de Valdez, donde es bombeado en los tanqueros. El petróleo de la ladera norte, el oleoducto hasta Valdez y la lengua de mar desde Valdez hasta la costa oeste de Estados Unidos fueron una decisión altamente política. Tal vez recuerden que la ley para crear el oleoducto se aprobó en una votación muy cerrada. La causa inmediata del accidente era muy simple. El capitán Joseph Hazelwood había ordenado que el barco saliera de la línea de embarque y se dirigiera hacia adentro para evitar los icebergs, un movimiento muy común en el estrecho Prince William. Hazelwood dejó entonces a un compañero quien había timoneado supertanqueros 25 veces antes en el estrecho a cargo del barco. Para entrar en la línea de embarque antes de toparse con el arrecife Bligh, el Exxon Valdez tendría que hacer un viraje cerrado a la derecha. No se trata de un auto deportivo, es un tanquero de 200,000 toneladas de peso muerto y cuando se gira el timón o se accionan los motores no hay resultados inmediatos. El hombre a cargo del barco tenía a un marinero relativamente inexperto asistiéndolo en el giro. El tanquero de 300 metros no logró virar a tiempo. Viajando a 12 nudos, el barco se estrelló contra el lecho rocoso del arrecife Bligh y encalló. 8 de sus 11 tanques de carga se abrieron. El petróleo fluyó libremente al mar. 42 millones de litros llegarían al agua. En su llamado al guardacostas, Hazelwood dijo uno de los mayores eufemismos de la historia. Debe estar en su radar. Hemos encallado al norte de Good Island, en el arrecife Bligh. Y evidentemente perderemos algo de petróleo. El error humano había tenido su rol, pero el desastre revelaría una cadena de fatalidades tanto de ingeniería como de fallas humanas. La falla más inmediata estaba en el propio barco. Cuando ocurrió el accidente del Exxon Valdez en 1989, cuando encalló todo el asunto de estos enormes barcos que cargaban tremendas cantidades de petróleo, el asunto de que el barco tuviese un solo casco salió a la luz. El Exxon Valdez tenía solo 2 años, pero solo 2 centímetros de acero eran todo lo que separaba a millones de litros de petróleo de uno de los entornos naturales más delicados de los Estados Unidos. La tan esperada catástrofe del supertanquero de un solo casco había llegado. Cuando el controversial oleoducto de Alaska comenzó a operar en 1977, lo hizo con la promesa de que todos los tanqueros serían equipados con cascos dobles. Piense en una U, como corte transversal de un supertanquero. Luego piense en una U más pequeña, con una diferencia de 3 metros entre ellas. Es básicamente un casco dentro de otro casco, y por eso lo llaman casco doble. Así que, si ocurre un impacto, con suerte, la energía del impacto se absorbe al penetrar el primer casco, pero no el segundo. El doble casco fue una promesa que no se cumplió ni se exigió. En 1989, casi todos los tanqueros que salían del puerto de Valdez tenían un casco simple.
Pero el propio barco fue solo parte del complejo sistema de transporte de petróleo que falló. Una falla del sistema. Las compañías petroleras dieron garantías de que operarían en un modo a prueba de fallas. Y en algún momento entre 1977 y 1989, las operaciones del sistema habían degenerado hasta el punto en el que un accidente muy grave podía ocurrir. Cuando se llega a un sistema en el que un error significa que todo se arruina, entonces no has diseñado muy bien ese sistema. Una parte vital de la falla del sistema fue un radar inadecuado. Poco antes del desastre, las tripulaciones de la estación de guardacostas del Valdés habían sido reducidas a la mitad y el propio radar había sido reemplazado por una unidad que no era capaz de detectar el arrecife Bligh. Así que cuando el Exxon Valdez se dirigía hacia el arrecife Bligh, no contaba con ninguna cobertura externa de radar. Las reducciones en las tripulaciones de los tanqueros, casi en 50%, incrementaron aún más la posibilidad de un desastre. El eslabón final de la cadena fue la respuesta al derrame. La estrategia era que al tener un derrame mayor de petróleo, se debía contener cerca del barco para minimizar el daño y luego removerlo. Así que la respuesta fue un total fracaso porque el petróleo escapó totalmente de las cercanías del barco. Casi todas las tecnologías usadas para limpiar el derrame llegaron demasiado tarde y fueron inefectivas. Muchos de los cañones de contención, grandes cortinas flotantes usadas para acorralar el petróleo, eran del tipo incorrecto para uso en el océano. Algunas de hecho se hundieron. Pescadores con cubetas al parecer tenían más éxito en sacar el petróleo que el Exxon con sus desnatadoras, aspiradoras mecánicas que succionan el petróleo. Y cuando llegó el mal tiempo en el tercer día, mezclando el petróleo en una especie de espuma, era demasiado tarde para que los dispersantes químicos fuesen efectivos para reducirlo. La limpieza inicial fue un total fracaso porque se contaba con recursos inadecuados. Las personas de Alaska se sintieron traicionadas con razón. Se les había dicho que si algo ocurría se contaba con el equipo y las destrezas para limpiarlo y eso no estaba allí. Es una región prístina. Si alguna vez ha estado allí, el estrecho Prince William es increíblemente hermoso. Así que el daño ambiental fue proporcionalmente muy alto a causa de la cantidad de petróleo derramado. Todo se convirtió en una gran limpieza de la costa y un ejercicio de restauración que tomó meses y costó mucho dinero. Aún es dudoso si se logró hacer alguna diferencia. La diferencia que resultó de este desastre y de la Ley de Polución por Petróleo de 1990 llegó en la forma de mejores remolcadores que pueden alejar a los grandes tanqueros del peligro, sistemas de GPS, además de un radar mejorado, tecnologías de limpieza dramáticamente mejoradas y un mandato para que los tanqueros estadounidenses tengan doble casco para el 2015. Los accidentes siempre conducen a cambios de diseño. Los ingenieros aprenden de los errores previos y prestamos mucha atención a los desastres de ingeniería anteriores. Mientras los derrames de petróleo continúan plagando los mares, al menos una región, irónicamente, está lista. La ironía es que probablemente el único puerto en el mundo en donde se está absolutamente preparado para un gran derrame petrolero es ahora Valdez. El conocimiento a su alcance.